Y vamos a abrir la palabra de Dios, nuestra Biblia, en el Evangelio según Mateo capítulo 14. Libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Si usted no tiene su Biblia, no se preocupe, la vamos a pasar en la pantalla. Y vamos a leer una hermosa promesa de parte de Dios en esta mañana con todos nosotros y para todos nosotros. Y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Repita conmigo: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y dice: e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice el 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice el 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Repita conmigo: el viento era contrario. El viento era contrario. Versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, el 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El número 30 dice: pero al ver el fuerte viento, repita conmigo: el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, auxilio, ayúdame, sálvame. El 31 dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El 32 dice: y cuando ellos subieron, el Señor Jesús y Pedro, en la barca, entonces dice que se calmó el viento. El 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Dios nos tiene una palabra, un mensaje muy bonito para todos nosotros, titulado: quitando nuestra mirada de los vientos contrarios. ¿Cuántos estamos listos para quitar la mirada de los vientos contrarios? Amén. Y lo que esta historia nos relata a nosotros es que el Señor Jesús venía con sus discípulos después de haber multiplicado los panes y los peces a todo un pueblo, más de 5,000, más las mujeres, más los niños, darle alimento, suplir a la necesidad de muchos de ellos, e inclusive hasta los discípulos al final de eso tuvieron que recoger todas las migajas, dice la palabra de Dios, en 12 cestas, y venían de una jornada muy larga. ¿Y qué pasa con todo esto? Que ya al final el Señor Jesús empieza a despedir a todo el mundo y manda entonces, dice el versículo 22, hizo que sus discípulos entrasen en la barca. Los mandó, les dijo: bueno, ya terminamos la jornada, ahora es tiempo que cada uno de nosotros nos vayamos. Y me imagino al Señor Jesús diciéndole a todos ellos: váyanse adelante, que yo tengo que quedarme a agradecerle al Padre, a nuestro Dios, por todo lo que hizo, pero necesito estar solo. Y el Señor Jesús les dice que se vaya, y de repente dice que cuando ellos estaban remando, que de repente había una marea alta, habían vientos, había una tormenta muy fuerte, en donde sus discípulos, dice que se asustaron, estaban desconfiados, tuvieron miedo,
por la situación que estaban pasando. Y lo que pasa con esta situación es que tenemos que hacer una pausa, porque si ellos venían de ver todo lo que el Señor Jesús había hecho con la multiplicación de los panes y los peces, ¿por qué ahora, si el Señor Jesús les había dado una orden, por qué entonces tenían miedo? Y muchas veces en nuestra vida, en nuestro vivir diario, el Señor nos encomienda a hacer cosas, nos manda, nos da un propósito. ¿Y qué pasa? Que aunque nosotros sabemos que el Señor nos ha dado ese propósito, nos ha dado un talento, nos ha dado un don, nos está utilizando, está haciendo muchas cosas a través de nuestra vida y no solamente en ella, aún dudamos. Y el Señor a esta hora nos está diciendo: si yo te mandé a montarte en la barca, es porque estoy contigo. Si yo te traje a los Estados Unidos, es porque estoy contigo. Si yo te di ese empleo, ese trabajo, es porque yo estoy contigo. Si yo te di sanidad después de la enfermedad, es porque estoy contigo. Si te di ese hogar, es porque estoy contigo. Si te di tus hijos, es porque estoy contigo. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana que Dios está con nosotros? Hay un punto muy importante que tenemos que recalcar. Y es que probablemente, yo analizando, ¿por qué probablemente ellos se asustaron en medio de la tormenta? Y es que venían de una larga jornada de trabajo. ¿Usted sabe que es alimentar a más de 5,000? Y no solamente alimentarlos, sino después recoger las migajas. Saludos a Guille. No es fácil todo el día estar en una situación de esa. Y me los imagino a ellos cansados, fatigados, dice Marcos. Estaban fatigados, cansados de estar remando. Y muchas veces en nuestro vivir diario el cansancio va a afectar nuestra fe. Por eso el Señor nos manda que trabajemos 6 días y el séptimo tenemos que descansar. Es un mandato del Señor. El Señor nos hizo tan perfectos que nos dijo: ustedes necesitan descanso. ¿Y qué pasa con todo eso? De que muchas veces nuestra vida espiritual va a ser afectada por el cansancio que trae los vientos contrarios. Y en la vida muchos de nosotros vamos a encontrarnos con vientos contrarios. ¿Qué son los vientos contrarios en nuestra vida? Las enfermedades, un ejemplo. Muchos de nosotros, las enfermedades van a ser vientos contrarios sobre nuestras vidas. Un problema en el empleo, en nuestro trabajo, un conflicto laboral, se convierte en un viento contrario sobre nuestra vida. Inclusive a veces también las deudas. El tío Sam se convierte en un viento contrario. Los conflictos en casa se nos convierten en vientos contrarios. Pero el Señor nos ha mandado la barca, nos ha mandado a subir a la barca. No solamente nos las manda, sino que nos manda a que nosotros nos montemos en ella. Y que no importando la circunstancia que estemos pasando, Él nos dice que tiene el control sobre todas las cosas. Y vemos aquí también a Pedro. Pedro, como que de todos sus discípulos, admiro mucho a Pedro, porque Pedro, a pesar de todo, él fue el único de los discípulos que pudo caminar sobre las aguas después del Señor Jesús. Y Pedro me llama mucho la atención porque sabemos que él era pescador, era un Popeye el marino, para decir, era muy conocido en la materia, y él todavía logra hacer cosas increíbles por confiar en el Señor. Y el Señor nos prometió a nosotros que si vamos a creer en Él como nosotros le vamos al Padre, vamos a lograr hacer cosas aún muchos mayores que las que Él ha hecho. ¿Cuántos aquí quieren hacer cosas mayores que las que el Señor hizo? Amén. Y nos muestra que al final de todo esto el Señor Jesús tuvo que venir al rescate de ellos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo nosotros debemos de aprender a cómo manejar cómo nosotros podemos quitar nuestra mirada de esos vientos contrarios? ¿Cómo podemos aprender a manejar nuestra vida en medio de todos estos vientos contrarios? Y es que, número uno,
a esta hora, el Señor nos enseña de que número uno, tenemos que aprender que la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. ¿Cuántos saben que por medio de Cristo Jesús todo es posible? Amén. Y muchas veces nosotros somos personas de fe y declaramos fe y vivimos por fe y siempre estamos hablando en fe. Y es importante siempre recalcar, reconocer, recordarnos la importancia y el significado de lo que es la fe. Y según la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Cuando nuestra fe, cuando tu fe en Dios es intocable, es segura, que tú sabes que no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, tú vas a tener paz. Amén. No importando los vientos contrarios, no importando las tormentas, no importando la marea tan alta que se levante a tu alrededor, tú vas a tener calma y paz, porque el Señor te ha mandado la barca y te ha mandado a subirte en ella. Y el Señor no nos va a dar cargas que sabe que no vamos a poder con ellas. Vamos a tener confianza de lo que Él prometió para tu vida, Él lo cumplirá. ¿Cuántos saben que el Señor lo que cumple, lo que promete, lo cumple? Amén. Y muchas veces nosotros llegamos a cuestionar al Señor por las circunstancias que pasamos, inclusive por los mismos vientos. Nosotros preguntamos por qué ciertas cosas nos suceden a nosotros y pensamos que por el hecho de estar en los caminos de Dios, las cosas deberían de ser más fáciles. ¿Cuántos han pensado eso? Nos ha pasado: bueno, Señor, yo te sirvo, yo soy tu hijo, ahora yo no me voy a enfermar, ahora yo no voy a tener deudas, ahora no voy a tener problema con mis hijos. Pensamos que todo se nos va a hacer más difícil, más fácil, perdón. Y venimos nosotros, pensamos que vamos a estar sin cargas. La realidad es esta, que el Señor Jesús nos ha prometido ayudarnos inclusive con unas cargas más ligeras. Que no importando lo que nosotros estemos pasando, siempre Él va a estar con nosotros. El viernes estaba predicando, Saraí estaba hablando sobre Daniel, un propósito sin límites. Y compartía lo siguiente y dijo: el propósito de Dios en tu vida no depende de las circunstancias que pasen a tu alrededor. Tu propósito es eterno y punto. Lo que los vientos huracanados, las mareas altas que estén pasando en tu vida, esos vientos contrarios, no van a poder con el propósito que Dios tiene con tu vida, ni con los de tus hijos, ni con los de tu matrimonio, porque el Señor te ha dado no solamente la barca, sino te ha montado en ella también. Y es tiempo de creerlo. Nosotros tenemos que declarar que lo que Dios dijo, eso va a ser. Tu sanidad llegará a tu vida porque Él lo prometió. Tu hogar será restaurado porque Él lo dijo. Tu trabajo será prosperado porque a Él le plació. Tus hijos serán salvos porque Él habló. Tus papeles serán tuyos porque Él está contigo. Y si lo crees en esta mañana, dile: Señor, yo sé que estás conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará lo que habló. Habló y no lo ejecutará. Tenemos que recordarnos todas estas promesas de parte de Dios cuando vengan esos vientos contrarios. Y vemos algo, vamos a ver algo muy importante en el versículo 28 y 29 sobre Pedro. Porque es que Pedro, dice el 28, cuando vio que el Señor Jesús apareció, entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las alas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir al Señor.
Es importante recalcar lo de Pedro, ¿saben? Porque es que él, un experto marítimo, como dijimos anteriormente, él tenía conocimiento del mar, de cómo el viento, cómo todo sucedía en medio de la mar. Y es que él no le pidió al Señor Jesús que calmara los vientos. ¿Te das cuenta? Él no le dijo: Señor, como eres tú el que multiplicaste los panes y los peces, dile al viento que se calme. No, sino que él le dijo, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Si eres tú, manda que yo vaya a donde ti. No le pidió en ningún momento al Señor que parara los vientos contrarios. Y tenemos que aprender eso de Pedro, que muchas veces los vientos contrarios llegarán a nuestra vida no para algo malo. ¿Cuántos creen que los vientos contrarios son buenos también? Tenemos que ser como los veleros. Los veleros necesitan del viento para poder avanzar. Y Pedro tomó la oportunidad y dijo: bueno, si eres tú, entonces haz que yo camine como tú. Y muchas veces estos vientos contrarios no llegan para algo malo en tu vida, llegarán para limpiar el lugar donde las bendiciones de Dios pertenecen en tu vida. Muchas veces esos vientos contrarios llegan para limpiar el camino en que debemos de andar, para fortalecer nuestra fe. Sin estos vientos contrarios, la fe de Pedro jamás hubiese sobresalido a la de todos los discípulos. Fue el único que caminó sobre las aguas. Y esto que tenemos que nosotros recalcar, esto es muy importante. Y tenemos que ver que también que muchos vientos contrarios sacarán habilidades de ti que tú no conocías. ¿Cuántos les ha pasado que les han pedido un favor de usted hacer algo y usted se ha vuelto bueno en eso? ¿Alguien le ha pasado aquí? Usa esta excavadora. ¿Cómo es que le dicen en Guatemala? La mano de mica. La excavadora. La usan por primera vez y son buenísimos. Un ejemplo, a mí me pasó en la radio. En la radio una vez, en Radiovisión Cristiana, me invitó mi amigo Kelvin Díaz porque le hacía falta panelistas. Y yo le dije: pero es que yo nunca he hablado en radio, yo no sé nada de eso. Me dijo: no te preocupes, que ahí la carga se arregla en el camino, como dice mi suegra. Y ese día le dije sí al Señor. Nunca había estado en radio, llegué a Radiovisión y desde ahí Dios inmediatamente empezó a confiarme mucho más en el ámbito de la locución, y yo no sabía. Yo no le dije: no, hermano Kelvin, fíjese que yo, eso no es lo mío. A lo contrario, le digo: bueno, Señor, si tú me estás poniendo en esto, haz que yo vaya donde ti, haz que yo camine en el agua, vamos a ver. Y muchas veces estos vientos contrarios van a sacar habilidades de ti. Los vientos contrarios de la enfermedad, un ejemplo. Muchos vientos contrarios no los vamos a entender, pero a mí estos vientos contrarios de la enfermedad me hicieron entregarle mi vida por completo al Señor. Yo a mi corta edad estaba en los caminos que no debía de estar y decidí entregarle mi vida por completo al Señor y confiar en Él. Decidí entregarle todo mi ser porque no podía. Y por yo confiar en Él durante esos vientos contrarios es la razón por la cual estoy predicando su evangelio el día de hoy. Los vientos contrarios no son malos. Los vientos contrarios, cuando los doctores me dijeron de mis hijos, yo decidí confiar en el Señor y mis 3 hijos hoy están aquí en la casa de Dios. Tenemos que aprender a quitar nuestra mirada de los vientos contrarios y enfocarnos en Dios. Tienes que una vez por todas confiar en Él, lo que ha dicho de ti. Pedro pudo caminar sobre las aguas debido a que tuvo fe, y fe en la palabra de Dios. El Señor le dijo: ven. ¿Y qué hizo Pedro? Le obedeció al Señor. Y es importante obedecer todas las promesas de parte de Dios sobre tu vida, lo que ha dicho el Señor. Y tenemos que tener esa fe en todo momento, porque mire lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 17: la fe
es por el oír, y el oír la palabra, ¿por la palabra de quién? De Dios. Lo que Dios ha dicho sobre ti lo va a cumplir. Sencillo. Aquí está su palabra. Tienes que proclamarla sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar. Tienes que confiar, una vez más te lo digo, tienes que confiar lo que Dios ha dicho de ti. Y el secreto de vencer la tormenta, los vientos contrarios, de hacer lo imposible posible, es simplemente creer en lo que Dios ha dicho de ti y perseverar mirando siempre al Señor. En todo momento. Cuando vengan esos vientos contrarios, inmediatamente tienes que tomarlo como que es una indicación de lo que el propósito de Dios ha dicho sobre tu vida va a empezar. ¿No se han dado cuenta que ustedes comienzan un trabajo nuevo y enseguida empiezan los vientos contrarios, el enemigo a tratar de hacer algo? ¿No se dan cuenta que muchas veces queremos venir a los caminos de Dios y cuando nos venimos a la iglesia con la familia empezamos a pelear con todo el mundo en la casa? Nos pasa, son situaciones que no podemos ser ajenas de ellas. Porque el enemigo mismo quiere usar esos vientos para distraernos. Pero tenemos que tener nuestra mirada, nuestro enfoque en el Señor. Por eso tenemos que aprender de que cómo podemos nosotros quitar nuestra mirada de los vientos contrarios, pues entendiendo que la fe no hace las cosas fáciles, las hace posible. Número 2, tenemos que también entender que lo único que quita el temor es nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Cuántos creen que nuestra mirada en el Señor es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida? El temor es el resultado de la incertidumbre que nace, el no saber qué traerá el mañana, qué sucederá después, el resultado, las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy. Eso es temor, es miedo. Y lo único que nos ayudará a que este temor pueda ser vencido es tener nuestra mirada puesta en Jesús, nuestra esperanza de vida eterna. Hebreos 12, 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y también de los vientos contrarios, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo nosotros podemos correr esa carrera que tenemos por delante? Versículo 2 lo dice: pues puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. Cuando Jesús es nuestro norte, cuando es nuestro todo, no importa lo que vaya a pasar a nuestro alrededor, no vamos a perder el enfoque, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Vemos en el versículo 30 cómo Pedro, al ver el fuerte viento, entonces dice la palabra que tuvo miedo. ¿Qué dice que hizo él? Después de pedirle al Señor Jesús que mandase a que caminase, quitó su mirada del Señor y dice que entonces vio él, al ver el fuerte viento, inmediatamente su fe falló. Porque puso su mirada, quitó su mirada de su norte del Señor y se enfocó en los vientos. Y muchas veces nos pasa a nosotros como hijos de Dios, que siempre estamos sirviendo a Dios, estamos buscando de Dios, ayunamos para crecer espiritualmente, servimos en la iglesia, leemos la palabra de Dios, hacemos bien con todo el mundo, pero el primer abanico que se enciende, el primer ventilador que se enciende, la primera brisita que nosotros sentimos, inmediatamente empezamos a dudar. Y el Señor nos está mandando a confiar de que nosotros no tenemos que mirar esos vientos, tenemos que mirarlo a Él. Al momento de Pedro mirar los fuertes vientos, entonces dice que el miedo se apoderó de él y su fe fue impactada. Muchas veces esos vientos contrarios, vientos fuertes, van a llegar a nuestra vida para tratar de distraernos. ¿Sabe que el enemigo es experto en eso? En tratar de distraernos, de desenfocarnos. Pero tenemos que estar enfocados siempre en nuestro norte, en Cristo Jesús. Inclusive muchos de aquí, gracias a Dios, Dios nos ha confiado ser empresarios. Amén. ¿Cuántos empresarios hay aquí? ¿Y cuántos van a ser empresarios también en el nombre de Jesús? Muchas veces
tenemos miedo de tomar el primer paso. Señor, sí, yo tengo esta habilidad que tú me has dado. He estado trabajando en esta compañía por tantos años y el Señor te está mandando a hacer cabeza y no cola, pero dudamos, tenemos miedo. Es normal, tenemos temor. Ponemos nuestra mirada en el viento, ponemos nuestra mirada en los fuertes vientos que probablemente decimos, bueno, no sé muy bien el idioma, no sé mucho del negocio, pero el Señor nos está mandando a enfocarnos, a tener nuestra mirada en el autor y consumador. Muchas veces esos vientos, fuertes vientos, esos vientos contrarios, como dije anteriormente, cuando queremos que nuestros hogares, nuestros hijos empiecen a ser mejor, cuando queremos tener una mejor relación con nuestros hijos, nosotros llegamos a la casa y me pasa mucho a mí con Camilita. Camilita ahora ya me habla diferente. Camilita, ya tengo conversaciones con ella por una hora y me pregunta el por qué todo. Y a veces yo llego del trabajo muy cansado y lo único que quiero es abrazarla, besarle, ¿cómo estás? Y lo único que me dice, papá, I need the iPad. ¿Qué quiere la tableta? ¿Qué quiere esto? ¿Qué quiere el otro? Y yo, pero salúdame, háblame. No, y empieza a llorar, a gritar, empieza a correr porque no ha tomado su siesta. Y yo a veces digo, pero Camilita, yo vengo cansado y lo único que quiero es abrazarte. Quiero saber cómo estás. Pero ella está aprendiendo, ¿verdad? Yo no puedo esperar que una niña de 4, casi 5 años vaya a poder reaccionar de la manera que yo espero. Pero ahí es donde nosotros tenemos que enfocar en Cristo Jesús, que Dios está haciendo las cosas perfectas. Y que aunque ella pueda tener esa manera de ver las cosas, yo sé que su amor por mí es intachable. Tenemos que trabajar con nuestros hijos en nuestras casas, siempre enfocados en Cristo Jesús. Nos pasa cuando nosotros queremos servir aquí en la iglesia también, muchos de nosotros queremos empezar a servir aquí en la iglesia y de repente pasamos por circunstancias ajenas, como no nos saludan. Lastimosamente aquí siempre, como yo digo, la iglesia es un hospital. Todos estamos necesitados del doctor de doctores. Amén. Y probablemente alguien está cansado, alguien está desanimado y no nos saludó porque está enfocado en sus problemas y lo tomamos personal. Pero no nos damos cuenta que nos amamos todos, como Dios nos ama a nosotros. Por eso tenemos que no ver los fuertes vientos, sino nuestra mirada en el Señor en todo momento. Así que para nosotros ¿cómo podemos nosotros quitar nuestra mirada de los vientos contrarios? Número 2, tenemos que entender que lo único que quita el temor y lo va a vencer es nuestra mirada puesta en el Señor. Y por último, número 3, cierro con esto. Aunque sientas hundirte, acude siempre a Dios. ¿Cuántos aquí saben acudir al Señor? Sabe que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Uno de los efectos de las cargas, de los pecados, de los vientos contrarios, es que siempre van a querer hacernos sentir que nos estamos hundiendo en la depresión, en las drogas, en problemas. Y lo menos que queremos nosotros hacer es acercarnos o pedirle ayuda al Señor. ¿A cuánto les ha pasado? Que nos sentimos no merecedores de acercarnos a Dios. Pensamos que no somos merecedores de su amor, de su perdón, e inclusive muchos de nosotros no queremos ya venir a la iglesia ni a los pies de Cristo porque decimos que solo vendremos cuando estemos mejor. ¿Cuánto nos ha pasado? Decimos, cuando yo me arregle, entonces que voy a ir a la iglesia. No es que el Señor sabe que yo me estoy portando mal y Él no le gusta a personas como yo. Pero déjame decirte que el Señor no le importa lo que tú estés haciendo o no haciendo, le importa que tú eres su hijo. Y que por su hijo, por su sangre que pagó, el precio de sangre, tú vales mucho para Él. Y si uno como persona no ha podido sobresalir adelante y pasar las circunstancias difíciles que uno puede estar pasando,
¿cómo uno va a tratar de arreglarse para venir a los caminos del Señor? Siempre tenemos que venir como estamos y Él no nos echa fuera. Él no echa fuera los corazones contritos y humillados. No nos damos cuenta el regalo incondicional de su gracia que tiene por nosotros. Vemos como Pedro, versículo 30 dice que, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y entonces dice, y comenzando a hundirse, dice que entonces que dio voces diciendo, Señor, sálvame, ayúdame. Dice el 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, lo ayudó. Dios quiere que le llamemos a Él a todo tiempo y en todo tiempo. Él no le importa las circunstancias que tú estés pasando, porque Él está contigo. Como dije al principio, Él no solamente ha dado la barca, sino que te ha dado una orden, subirte en la barca. Que Él sabe los vientos contrarios que puedan venir, pero si tú confías en Él, si tú clamas a Él en todo momento, Él va a estar siempre contigo. Él dice que las faltas, nuestros pecados, dice Él que las tira al fondo de la mar y más nunca se vuelve a acordar de ellas. Y el enemigo es muy experto en eso. Quiere hacernos sentir que no nos merecemos el amor de Dios, lo que hemos hecho en el pasado, la vida del pasado, para que no nos acerquemos al Señor. Y sí, el enemigo puede tener poder, pero no tiene autoridad. Él puede tratar de usar los vientos contrarios, pero la victoria la tiene Cristo Jesús. Por eso te invito a que no importa lo que estés pasando, no importando las circunstancias, no te des por vencido con Dios. Dios no se ha dado nunca vencido por ti. Siempre sigue haciendo y deshaciendo, como digo yo, por tenerte a ti cerca de su corazón. Todos estos eventos, todos estos servicios son parte de Dios para que nosotros nos acerquemos más a Él. Por eso cada día nos manda a que tenemos que esforzarnos y que no importando lo que estemos pasando, siempre estar llamándole y clamando a Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si estás agradecido con Dios en esta mañana, ponte de pie, dale un fuerte abrazo a Él.